Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez, y juntos te traemos el boletín de noticias número 110 del canal, con el resumen de noticias más resaltantes de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Anime. Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Haikyuu confirma cuarta temporada. Comenzamos las noticias de manera fuerte e intensa esta semana y lo hacemos con la confirmación de la tan esperada cuarta temporada del anime de Haikyuu, que después de varios años de ausencia y que a principios del año Production IG confirmó que estarían trabajando en un nuevo proyecto de animación y que será en algún momento de agosto o septiembre que darían más detalles, y este fin de semana fue confirmado que la cuarta temporada del anime verá la luz la próxima temporada de invierno de 2020 que inicia en el mes de enero. Además, también fue revelada una nueva OVA para el anime que se estrenará entre el 21 y 22 de diciembre en la Jump Festa 2020, que abarcará los volúmenes 22 y 23 del manga y que llevará por título Haikyuu, Riku vs. Ku, Tierra vs. Cielo. Puedes mirar la imagen promocional en este momento, por ahora no hay más detalles y solo queda esperar al mes de septiembre para la presentación de su primer tráiler oficial. Por ahora no hay más detalles. Kishibe Rohan Wau Gokanai anuncia nueva OVA. Para aquellos que son fans del anime de JoJo's Bizarre Adventure, ha sido confirmado nuevo material en formato de animación tras la finalización del arco número 5 del anime titulado como Golden Wind. Ahora, en el evento especial de JoJo's Bizarre Adventures Experiencia de Oro, se anunció un nuevo episodio OVA para el spin-off de JoJo's Bizarre Adventure, Kishibe Rohan Wau Gokanai. Warner Bros. Japón abrió un sitio web del teaser para el episodio, revelando un avance que puedes apreciar en este momento. El nuevo episodio adaptará los capítulos Sengen Shitsu y The Run del primer y segundo volumen de la serie del manga spin-off de Hirohiko Araki del mismo título. Por ahora no hay más detalles. El proyecto Kageru Dase número 9 se estrenará en enero de 2020 y es que el proyecto Kageru creado por Jin será estrenado en la próxima temporada de invierno del año 2020. Así lo reveló a través de su cuenta oficial de Twitter y provisionalmente se titula Kageru Dase número 9. El diseño de personajes estará a cargo de Sayuki. La primera visual nos muestra a un nuevo personaje que fue compartida en la cuenta oficial. El proyecto comenzó como una serie de canciones de Vocaloid que Jin escribió y compuso en el año 2011. ID Invaded, anime de ciencia ficción confirmado para el 2020, y es que la nueva serie de anime de ciencia ficción y misterio titulada como ID Invaded presentó a través de su página web oficial al protagonista de la historia, al staff encargado, una visual y un video promocional del anime a estrenarse en la próxima temporada de invierno 2020. Kenjiro Suda interpretará al protagonista Sakaido, quien se etiqueta a sí mismo como un gran detective. Cabe destacar que con lo que se logra ver en el tráiler será uno de los títulos fuertes en cuanto a animación y en originalidad, así que irá directo a mi lista de animes del próximo año. Disfruta del tráiler desde el enlace que te comparto en la descripción del video. Ride Your Wave se estrenará en cines de Latinoamérica. Después de un corto periodo de inactividad, Konichiwa Festival anunció su próximo estreno en cines de Latinoamérica. Se trata de la película de Ride Your Wave, Kimi to Nami ni Noretara. La película se estrenó oficialmente en cines japoneses el pasado 21 de junio. Ha ganado el premio a Mejor Animación en el Shanghai International Film Festival en China y en el Fantasia International Films Festival en Canadá. Cine Premier y Todaima MX confirmaron que la película se estrenará el próximo 27 de septiembre en México, para luego seguir su recorrido por toda Latinoamérica. Contará con funciones tanto dobladas como subtituladas. Apenas se tenga más información de los demás países lo haré saber en los próximos boletines. Overlord tendrá una cuarta temporada.
KSM Anime ha anunciado mediante un reporte que la serie de anime de Overlord tendrá oficialmente una cuarta temporada, y es que la compañía alemana asistió a una convención de anime local que acogió a dos creadores de la obra de Overlord. Fue allí donde el editor dejó caer la sorpresa y les dijo a los fanáticos que una cuarta temporada está en camino. Además, esta información ha sido confirmada en las últimas semanas por Kugane Maruyama y So Bin, quienes son los escritores e ilustradores de las novelas ligeras originales de Overlord. Así que solo falta la confirmación del estudio de animación. A celebrar se ha dicho. Cuando tenga más detalles lo haré saber en los boletines. Aggressive Rescue tendrá una tercera temporada, y es que fue anunciada una tercera temporada de la serie de anime web Aggressive Rescue, o abreviada como Agresco, durante el Taipei Comic Exhibition número 20 esta semana. El director Rareko volverá a dirigir la tercera temporada y su lanzamiento por Netflix se revelará en una fecha posterior, así que seguiremos disfrutando de este anime con personajes fuera de lo común y las frustraciones de esta secretaria que canta death metal para liberar estrés. Las primeras 2 temporadas las puedes disfrutar en la plataforma de Netflix. Manga. El manga Master Grave llega a su final. Y es que el manga Master Grave de Masahiro Tozuka y Akira Takahashi finalizó sus publicaciones el pasado 10 de agosto en la edición de septiembre de la revista Sunday Shonen Sunday de Shogakukan. Tozuka y Takahashi lanzaron el manga en la revista Monthly Shonen Sunday en octubre del año 2016. Tozuka estaba a cargo de la historia y Takahashi de dibujar el manga. El séptimo tomo recopilatorio del manga se lanzó el pasado 10 de mayo y el octavo y último tomo se lanzará este otoño. El manga es una comedia de acción y lucha con una variedad de armas como espadas, lanzas, palos y bastones. La historia sigue a Yuta Sakura, un estudiante de tercer año de secundaria que se jacta de su fuerza invencible en los juegos de lucha arcade. En el centro de juegos se encuentra con otro chico llamado Takemichi Umesaki y luego se enredan con un grupo de delincuentes. Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Dragon Ball Z Kakarot revela 2 nuevos teasers. Bandai Namco Entertainment de Taiwán y Hong Kong comenzó a transmitir 2 nuevos videos de presentación para el próximo juego de rol de acción basado en la franquicia de Dragon Ball, titulado Dragon Ball Z Kakarot, y que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. El juego incluirá audio en inglés y japonés y admitirá subtítulos en español neutro y portugués brasileño. Disfruta de fragmentos de lo que será esta nueva modalidad de juego en Dragon Ball Z Kakarot. Por ahora, no hay más detalles. Vigil: The Longest Night, un juego en 2D de terror inspirado en Castlevania. Inspirados en el universo de Castlevania, Salt and Sanctuary o Bloodborne, el estudio taiwanés The Glass Heart Games tiene previsto lanzar al mercado a comienzos del año que viene para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch su título de acción, terror y fantasía en 2D, Vigil: The Longest Night. Vigil: The Longest Night traslada a los jugadores hacia un mundo sin luz solar que deambula entre el sueño y la realidad, la cordura y la locura. En una aventura donde su protagonista, Leila, miembro de la Vigilia, ha de regresar a su ciudad natal en busca de una hermana perdida. Por el camino, no quedará otra que participar en intensos combates contra voces y otras criaturas de pesadilla que habitan en esta tierra. Para tener una oportunidad en este difícil viaje, Leila contará con 4 tipos de armas distintas como espada, armas pesadas, dagas gemelas, arco y sus variaciones místicas, así como diferentes objetos para sanarse o dañar a los oponentes. También podrá mejorar sus capacidades como guerrera a través de un completo árbol de habilidades. Lord Zed es el nuevo personaje incluido en el roster de Power Rangers Battle for the Grid. La nueva actualización del juego basado en los Power Rangers Battle for the Grid, añadió a uno de los villanos más icónicos de la franquicia, Lord Zed. Este personaje se une al roster en la actualización 1.4 del videojuego esta misma semana, además de añadir la tercera parte del modo historia y mejoras en la jugabilidad. Power Rangers Battle for the Grid está disponible digitalmente en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Y así
Llegamos al final de esta emisión. Espero lo hayan disfrutado. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Emilio Orozco y a Edward Sand por su apoyo. Además, saludos a Jared Michel, Elianger Gamer 14, Reiker Morín, Agustín Chuguá, Nahud DDE, Michael Santis y Alejandra Marcela. Sigue nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter, Facebook y Amino. Visita nuestro portal web www.rinconotakula.com. Y por último, si deseas apoyarnos a través de Patreon, te dejo nuestra página que podrás ver en la descripción junto al resto de enlaces de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.